¿quién es Judas? Repita conmigo, ¿quién es Judas? Ahora, estoy seguro que todos aquí sabemos quién es Judas. Es más, aún los no creyentes saben quién es Judas. Uno de los memes más virales en todas las redes sociales, no sé si han visto, cuando alguien traiciona a su amigo y le ponen ahí, ni Judas se atrevió a tanto, ¿no es cierto? Entonces ni siquiera los no creyentes no saben quién es Judas. Todos sabemos quién es Judas. Judas fue aquella persona que traicionó a Jesús, ¿no es cierto? Cuando decimos qué Judas que eres, estamos hablando de alguien que es bien traidor, ¿sí o no? Entonces todo el mundo, creyentes y no creyentes en cualquier parte del mundo, saben que Judas es un traidor, ¿ok? Entonces conocemos a Judas por la traición que él obró con respecto al maestro. Sin embargo, en realidad la traición es simplemente el fruto de todo lo que él de todo lo que él sembró previamente. Es una cosecha, ¿no? La traición, digamos, por la cual todo el mundo conoce a Judas, simplemente es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Pero durante las próximas 3 semanas vamos a hablar un poquito acerca de este personaje, pero sobre todo vamos a tratar de ver qué nos enseña la Biblia hoy a través de él. ¿Ok? Y quiero arrancar con un versículo del Antiguo Testamento. Se ubica en Salmos capítulo 41, verso 9. Si usted ha traído su Biblia, puede abrirla en el Salmo capítulo 41, verso 9. Si no ha traído su Biblia, puede descargar una en el teléfono. ¿Ok? Y dice la Biblia así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Voy a repetirlo: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este es un salmo escrito por David. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Judas? Tiene mucho que ver, porque cuando el Señor empieza a hablar acerca de alguien que lo iba a traicionar, él menciona estas palabras. Ahora, probablemente tú leíste en el Nuevo Testamento cuando Jesús hablaba acerca de aquel que lo iba a traicionar y de repente no relacionaste que lo que Jesús estaba diciendo no era nada nuevo. Él estaba repitiendo algo que estaba en las Escrituras, el Salmo 41. Ahora, cuando David escribe este salmo, ¿a quién se refiere? La verdad es que no lo sabemos con seguridad, pero existen 2 posibilidades, porque David fue un hombre que amó mucho, pero que también sufrió mucho. Él fue muy traicionado, y 2 de las personas más cercanas a él que lo traicionaron fueron, en primer lugar, su hijo Absalón. Imagínate cómo se sentiría ser traicionado por tu propia sangre. Imagínate. Estábamos viendo con mi esposa una serie en Netflix que es una serie que es una cosa muy loca. Habla del narcotráfico en Colombia, y resulta que la hija tenía un novio y la chica se fue y la mamá terminó casándose con el novio. Imagínate eso, que tu propia sangre te quite lo que tú más amas. ¿Cómo puede sentirse un corazón así? Que tu propio hijo, el que tú diste a luz, el que engendraste, el que mantuviste, el que cuidaste en esas... Bueno, mis 2 hijas estuvieron con fiebre la semana pasada, y los que son papás saben sobre todo que la primera fiebre del primer hijo, esa te duele te pega durísimo, ¿verdad? Porque uno se desvela toda la noche. En este caso, pues yo traté ahí de hacer la guardia hasta la medianoche, 1 de la mañana, y después mi esposa me dijo: tú trabajas, entonces mejor yo me quedo a ver a las niñas, ¿no? Pero entonces, ese ser por el cual tú has dado horas de tu vida, sudor, como dicen por ahí, sangre, sudor y lágrimas, que te traicione, ¿cómo crees que sentiría David? Pero el otro personaje, la otra posibilidad que tenía David para escribir acerca de él, era uno de sus consejeros más cercanos, un hombre de confianza, aquel a quien David le consultaba cada vez que iba a ir a la guerra, cada vez que necesitaba un consejo sabio, iba donde este hombre llamado Ahitofel. Y Ahitofel terminó traicionándolo y yéndose con el bando contrario. Mejor dicho, fue un traidor a la patria, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede sentirse el corazón del rey David cuando ha sido traicionado por su propia sangre y por el hombre de máxima confianza que tenía? Entonces, pues, qué duro debe ser eso. Amén. Y aunque no sabemos a ciencia cierta a quién se refería David, lo cierto que en un acto desesperado David escribe este salmo y dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzó contra mí el calcañar. Ahora, yo estaba averiguando un poco qué significa esto de alzar el calcañar en la cultura judía, y la verdad es que tiene un imaginario bien rico. Ustedes saben que
gran parte de la actividad económica del pueblo de Israel estaba dedicado a la ganadería, ¿no? Desde que el Señor llamó a Abraham, dice la Biblia que él empezó a prosperar en términos de ganado, ¿no? Y entonces ellos criaban, pues, tenían a sus vacas, a sus ovejas, a sus caballos y demás, ¿no? Y cuando ellos hablan acerca del calcañar, el calcañar es la parte de atrás de la planta del pie, o en todo caso, en el caso de los animales, la pata trasera, ¿no? Y ocurría a veces que cuando el caballo era muy salvaje, el dueño le daba la espalda, el caballo miraba para allá, el dueño miraba para acá, y el caballo le pateaba, así de taquito, ¿no? Por eso cuando el salmista dice que alzó contra mí el calcañar, está hablando de alguien que lo hiere, que lo lastima a sus espaldas. Eso es lo que significa. Y yo he comenzado esta serie con este versículo porque, como les decía, probablemente más de uno ha leído en el Nuevo Testamento cuando Jesús está hablando acerca del hombre que lo iba a traicionar, repite estas palabras, pero pocos son los que se dieron cuenta que Jesús no estaba diciendo algo que le salió del corazón, él estaba diciendo algo que le salió de la memoria. Él, como buen judío que era, estudiaba las escrituras, él había leído los salmos por lo menos una vez al año, y entonces Jesús estaba repitiendo en su época lo que el rey David había dicho como unos 1000 años antes de él. Amén. Y entonces, pues, el día de hoy creo que podemos aprender 3 cosas en esta primera lección que se titula ¿Quién es Judas? Y lo primero es que me gustaría tratar de hacer una radiografía para entender quién era Judas. No por qué se le conoce a él se le conoce por traidor, sino quién realmente era él. ¿Ok? Y entonces la primera cuestión que puedo rescatar de la historia de Judas es que las zorras pequeñas destruyen toda una viña. Repita conmigo, las zorras pequeñas destruyen toda una viña. Amén. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? Ahí está, mi hija también está repitiendo ahí. ¿De dónde sale este dicho? Y este dicho sale de Cantares. Cantares capítulo 2, verso 15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ahora, no sé cuántos de ustedes han escuchado a mí o a cualquier pastor decir: cuídate de las zorras pequeñas, porque esas son las que destruyen la viña. Pero te aseguro que casi nadie sabía de dónde salía ese versículo. Ese versículo sale de Cantares. La novia está hablando acerca del novio y está preocupada por las zorras pequeñas que van a echar a perder su viña. Pero si tú lees Cantares es todo un poema de amor. Entonces, todo lo que se está hablando en Cantares es en sentido figurado. No es que hayan unas zorras. Yo cuando estaba, hace un tiempo nos fuimos de viaje a Punta Sal, estábamos cenando ahí en un hotel frente al mar. Y lo lindo que tiene Punta Sal es que cuando tú empiezas a comer, inmediatamente tienes como 20 zorritos ahí esperando que le dé las sobras, ¿no? Por eso le dicen a esas playas zorritos, por eso le dicen, pues porque hay un montón de zorritos en el mar, ¿no? Pero entonces la novia no se está refiriendo a unas zorras literales, ella está preocupada por esas pequeñas cosas casi imperceptibles que hacen que una relación se pierda. Ella está enamorada del novio y está preocupada por cuidar de esos pequeños detalles que pudieran llevar al término de una relación. Y cuando hablamos acerca del hecho de que las zorras pequeñas hacen que se pierda una viña en relación con Judas, es lo siguiente: la Biblia enseña que Judas se había ganado de tal forma la confianza de Jesús y de sus hermanos los apóstoles, que él era el encargado del dinero, ¿no? No sé si en esa época hacían como hacemos hoy. Hoy tenemos 4 personas a cargo del dinero, mi esposa y yo, pero tenemos aparte 2 hermanas de forma independiente para poder tener transparencia en el manejo del dinero. ¿Ok? Pero la cosa es que en esa época Judas era el hombre de la plata. Y por lo que sabemos de la Biblia, de pronto en algún momento del camino, él empezó a sustraer. Probablemente él diría: oye, ya estuve caminando un tiempo con Jesús y veo que la cosa es que el maestro no es que necesite dinero, porque cuando la cosa está difícil, el maestro coge unos cuantos panes, unos cuantos peces y los multiplica. Así que yo creo que no le va a hacer daño que yo coge una monedita para mi botella de agua, ¿no? En el desierto de repente. Pero después le gustó la monedita y dijo: entonces, ¿qué tal si agarramos 2 monedas? Y agarraba 2 monedas. Y luego 3 y luego 5 y no sabemos durante cuánto tiempo Judas estuvo sustrayendo de la canasta de ofrendas el dinero. La cosa es que sabemos que cuando llegó el momento y los enemigos del maestro lo quisieron utilizar para traicionar a Jesús, lo que usaron justamente fue su codicia y su deseo por el dinero, porque le ofrecieron 30 monedas de plata y en ese punto
En ese punto, ese pequeño hábito, que probablemente en la mente de Judas no le hacía daño a nadie, fue creando en su corazón una fortaleza, un espíritu de codicia y de robo que terminó preparándolo para traicionar al ser que más lo amaba en esta tierra. Y terminó traicionando al maestro por 30 monedas de plata. La historia ya tú la sabes. Después se dio cuenta de lo que hizo y devolvió las monedas de plata. Ya no quería, los enemigos de Cristo ya no querían recibir las monedas. Él se las tiró, se ahorcó y cayó y ya está, quedó ahí nomás, ¿no es cierto? Pero el punto es que, ¿quién es Judas? Judas es esa persona que anduvo con el maestro, que caminó con él, que hablaba acerca de él, que lo miró hacer milagros, que participó de los milagros. Judas estaba ahí cuando Jesús había multiplicado la comida. Judas estuvo ahí cuando Jesús sanaba a los enfermos. Judas estuvo ahí cuando Jesús levantó a Lázaro. Y aún así tenía un pequeño hábito que tenía ahí escondido. Probablemente como era tan chiquito, él dijo: lo dejo ahí, no pasa nada, no le hace daño a nadie, ¿no? Y el día de hoy probablemente hay Judas, hay muchos, no sé si dice Judas o Judases, bueno, varios Judas en la casa del Señor. Gente que caminamos con Él, gente que hablamos acerca de Él, y sin embargo mantenemos ese pequeño hábito ahí escondido, ¿no? Por años y por años y por años. Ahora, el asunto es el siguiente: cuando uno le entrega su vida a Cristo, el no creyente inmediatamente piensa que vas a ser perfecto, cosa que está muy lejos de la realidad. Lo cierto es que cuando uno le entrega la vida a Jesús, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos ganado la misericordia y el cielo por la gracia entera de Dios, pero seguimos siendo de carne y hueso. Y aunque la Biblia dice que el Espíritu Santo entra a vivir dentro de nosotros y nos ayuda en este camino largo de la santificación, la verdad es que todavía seguimos lidiando con muchas cosas. Entonces ese no es el problema. Tú eres de carne y hueso y no vas a ser perfecto sino hasta que el Señor regrese. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, ahí seremos librados de este cuerpo de muerte y seremos perfectos. Pero hasta ese entonces seguiremos cometiendo errores, ¿ok? El problema es cuando tú tienes ese errorcito, que ya lo has hablado con el pastor 1 y 2 y 3 y 10 veces, y ese errorcito sigue ahí, y por un mes, y por un año, y por 10 años, y tú ya tienes como 20 años de creyente y sigues cargando la mochila del mismo pecado. Entonces, cuidado, porque podría ser un Judas moderno. ¿Por qué será Judas? Judas caminaba con Cristo, hablaba de Cristo, compartía la comida con Cristo, era de su círculo cercano, y aún así mantenía algo en secreto que no quería entregar. Y eso en secreto puede ser cualquier cosa. Podría ser un mal hábito, un hábito sexual, pero podría ser algo también en tu carácter, podría ser algo también en tus relaciones, algo que todavía no ha quedado claro delante del Señor. Y entonces, característica número 1 de quién es Judas. Judas es ese que le encanta criar zorritos o zorritas, ¿no? Esas que destruyen las viñas. Cuestión número 2: las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Y eso me recuerda mucho este versículo en Mateo capítulo 7. Jesús está hablando y él enseña lo siguiente, ¿no? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces ese era Judas. Judas hablaba acerca de Cristo. Es más, él aparentaba tan bien que el día que Cristo dijo en la última cena: uno de ustedes me va a traicionar, nadie empezó a mirar a Judas. Todos, ¿qué dijeron? Señor, ¿seré yo? ¿Serio? Todos estaban preocupados. Yo me imagino a Jesús ahí diciendo: ¿qué otras señales puedo dar para que sepan que es Judas, ¿no? Es más, Jesús, yo me imagino que probablemente se apiadó de él o de ellos, o les quiso hacer una broma, o no sé por la razón. Pero la cosa es que Jesús dijo, fue un paso más allá y les dio una pista más. Él dijo: aquel a quien yo le dé el pan remojado, ese es. Y en ese momento dice que remojó el pan y se lo dio a Judas. Y los lentos de sus discípulos, que decían, todavía seguían diciendo: Señor, ¿seré yo? Todavía no la captaban. Entonces Jesús dijo: la tercera la vencida. De frente ya lo miró a Judas y le dijo: ¿sabes qué, Judas? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice que Judas se fue. Y ni aún en ese momento los discípulos se dieron cuenta.
Los discípulos probablemente pensaron que Judas se fue a comprar más comida o se fue a repartir dinero a los pobres, pero no se habían dado cuenta de que el Señor se refería a él. Entonces Judas había aparentado tan bien que ni las personas con las que compartía la vida se habían dado cuenta. Entonces este versículo calza muy bien con el perfil de un Judas, porque un Judas es el que tiene las palabras correctas al respecto de Cristo. Mira lo que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. O sea, verbalmente estaban afirmando lo correcto. Era una confesión verbal apropiada. La gente estaba diciendo Señor, Señor. Y no solamente eso, era gente que estaba haciendo una confesión verbal apropiada, estaba dándole el título de Señor a Cristo, pero además era gente que había tenido éxito en el ministerio, ¿no? Dice que es gente que profetizó en el nombre del Señor, echó fuera demonios y además hacía milagros. Entonces, el éxito en el ministerio, que tú seas muy elocuente aquí adelante para hablar, para tocar la guitarra o la batería o el piano o lo que sea, no garantiza que tú seas un verdadero seguidor de Cristo. Probablemente tenemos un Judas acá, yo en el nombre de Jesús declaro que no, pero podría darse el caso que haya iglesias, incluyendo la nuestra nuevamente, lo digo con mucho temor, en donde tenemos uno o dos o N Judas, no solamente sentados ahí, sino dirigiendo o predicando. Porque tener la confesión verbal apropiada y tener autoridad, servir al Señor adelante del púlpito, no garantiza que te salves de ser un Judas. Ahora, ¿sabes qué es lo terrible de todo esto? La Biblia dice, muchos me dirán en aquel día. O sea, mientras estamos aquí en la tierra nadie se da cuenta. ¿Sabes cuándo va a ser el asunto? Cuando tengamos que darle la cara al Señor, y ahí se va a saber quién es quién. Veíamos una película hace ya años que se llamaba Dejados Atrás, creo. Algunos cristianos les gusta esa película, a otros cristianos no les gusta para nada esa película, porque piensan que no se contrasta muy bien con su teología. Bueno, en fin, es una película, ¿no? A mí me encanta mucho el cine. Y entonces el asunto es que estábamos viendo esa película, y uno de los que se quedó, porque esta película habla del arrebatamiento, ¿no? Y uno de los que se quedó era el pastor de la iglesia. Entonces, amada iglesia, que tú hables de Cristo correctamente, que tú te sepas un montón de versículos, que los tengas pegados en tu casa. Yo al cuarto de mi hija pequeña ya le pegué un versículo y que va a ser el versículo que le va a identificar a ella para siempre. Y ahora estamos buscando el versículo para la más grande. Pero el hecho de que pegues los versículos en tu casa, que te los sepas de memoria, que sepas un montón de canciones, que las dirijas acá adelante o que prediques, no garantiza que seas un seguidor fiel de Jesucristo. Y eso es lo que caracterizaba a Judas. Ahora, a propósito de este versículo, alguien me decía, pastor, entonces tú que en algún momento te he escuchado decir que la salvación no se pierde, acá ¿qué pasó con este versículo? Te contradice, porque si era gente que profetizaba, que predicaba, que echaba fuera demonios y que hacía milagros, entonces era gente que creía en Jesús y que estaba salva, pero que luego se perdió. Y lo cierto es que no. Este versículo nos revela una de las preguntas probablemente más valga la redundancia, más preguntadas en el ámbito cristiano: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Mira cómo termina este versículo, dice, y entonces les declararé, nunca los conocí. No es que nos conocíamos, teníamos una relación y luego ya no. Lo que dice el maestro es, nunca, ni desde el principio, nunca los conocí. Entonces yo también siempre digo esto, amada iglesia, tenemos que agradecer infinitamente a Dios porque Él nos ha dado una salvación tan grande, que depende de Él, no de nosotros, y por lo tanto no se pierde. Si tu salvación dependiera de ti, te lo garantizo, ya lo hubieras perdido. Si mi salvación dependiera de mí, te lo garantizo, ya lo hubiera perdido. Pero bendito sea el Señor, que nuestra salvación depende de Él. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Por eso el Maestro Jesucristo decía en el Nuevo Testamento que a sus ovejas nadie se las arrebata de su mano. Pero entonces la pregunta no es, pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? La pregunta es, pastor, ¿seré yo verdaderamente salvo? Porque probablemente tú estás hablando de Cristo, sabes de memoria los versículos, tocas adelante en la iglesia, predicas, probablemente eres el pastor de la iglesia, y aún así cuando lo veas cara a cara al maestro, probablemente él te diga, lo siento, tú fuiste tú fuiste todos los domingos a la iglesia. Es más, eras de los que llegabas temprano y armabas todo, pero aún así nunca te conocí. Entonces, ¿quién es Judas?
Judas también es ese seguidor de Cristo, ese seguidor de Cristo que aparentemente es confiable, que tiene la confesión verbal apropiada y que tiene éxito en el ministerio, tiene éxito espiritual, pero que no tiene una verdadera relación con Él. Es ese que le dice Señor, Señor, pero no lo trata como el Señor. Es ese que dice que Dios es el Rey del universo, pero no lo tratamos como un rey. Ese es Judas. Y a veces me da tanto dolor cuando a veces por mi trabajo me toca reunirme con algún gerente general de alguna empresa. Yo le reporto al gerente general de Rappi. Y entonces me da mucho dolor cuando veo que la gente se esfuerza y se esmera cuando sabe que el hombre va a venir. Pero cuando estamos hablando de que quien va a venir es el Señor, a veces decimos, no, hace mucho calor, hoy día no voy a la iglesia. Hoy día mejor me voy a la playa, ¿no? A la piscina, más fresco. No importa, de allá ve el servicio. Gloria a Dios por estos aparatitos que durante la pandemia nos permitieron reunirnos. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que la iglesia es la reunión de creyentes que se reúnen en torno a su Señor, en torno a un propósito. Y ese propósito nos lo dio Jesucristo. Entonces, mientras estamos reunidos, somos la iglesia. Entonces, no pienses que ahora que la pandemia ya pasó, tú te puedes seguir reuniendo por celular y vas a ser la iglesia del Señor. Tristemente tengo que decirte que no. Amén. Porque uno de los mandamientos que tenemos en la Biblia está clarísimo. Dice que hay que santificar un día, hay que separarlo para el Señor, ¿no? Y nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad que ya no respeta ni el domingo. Yo me acuerdo que antes de lunes a viernes uno trabajaba, el sábado algunos hasta mediodía, y el domingo era el día de la familia, el día de descanso. Para mí era el día de relajo, ¿no? Hasta que mi mamá se convirtió en evangélica y entonces se convirtió para nosotros en el día del Señor. Pero ahora la sociedad moderna ya no respeta ni el domingo. Hay gente que trabaja los domingos también y lo hace por necesidad. Pero amada iglesia, nosotros somos distintos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A mí, ¿sabes por qué me botaron de mi primer trabajo? Me estaba yendo estupendamente bien, tenía las mejores calificaciones en el Banco Continental. Me botaron porque mi jefa me dijo, ¿sabes qué, Lisandro? Este año te he tolerado que algunos domingos tú no llegues en época presupuestaria, pero en época de presupuesto tienes que estar aquí. Y yo le dije, lo siento mucho, yo puedo estar aquí después de las 2 de la tarde. Y el día lunes estaba mi carta de desvinculación. Porque nosotros somos distintos. ¿Sabes qué? Aún en medio de esa situación difícil que atravesó mi familia, el Señor nunca nos abandonó. Una de las cosas que tengo en mi oración cada día cuando oro con mi esposa y con mis hijas es que el Señor nunca nos ha quitado el pan de la mesa. Y aún si lo quitara, yo creería, no lo entendería, pero en mi corazón estaría convencido que Él sigue siendo completamente fiel. Hay cosas que yo no entiendo, pero sí puedo confiar. De repente no todo lo voy a entender, pero sí puedo confiar en que Él es bueno. Y entonces es Judas. Judas es el que dice que Cristo es el Señor, pero no lo tiene como su Señor. Judas es el que dice que Dios es el Rey del universo, pero cuando Dios pone sus estatutos claros en su palabra, Judas, los versículos que me convienen los agarro, ¿no? Y los versículos que no me gustan, me los olvido. Los echo para atrás, los meto debajo de la alfombra porque no me gustan mucho. En forma de broma, a veces con Alberto Gutiérrez, que ya no está entre nosotros, él falleció en la pandemia, pero en forma de broma a él le gustaba mucho un versículo que decía a cada uno según su comer, ¿no? Lo confieso, a mí me gustaba mucho ese versículo también, ¿no? A cada uno según su comer. Pero el caso es que saliéndonos de la broma, hay muchos Judas en la iglesia que solamente cogen algunos versículos, los que les convienen. Pero los que te duelen, los que te ofenden, eso sí, los escondemos, nos olvidamos, ¿no? John MacArthur decía, la iglesia actual, ¿cómo es? Él dice algo como eso, dice, algunas cosas de la Biblia ofenden a la sociedad moderna, pero no importa, déjalos que se ofendan, porque ellos han pasado toda su vida ofendiendo a Dios. Amada iglesia, acá nos esforzamos cada domingo. Los hermanos que me han acompañado el día de hoy saben que venimos a sudar hasta la última gota de sudor para producir todo esto, que no es tan fácil como parece, porque queremos que te sientas bienvenido. Y estamos trabajando, recién nos hemos pasado para acá hace unos meses, pero estamos trabajando para que cada vez la estadía sea más cómoda. Pero cuando es la hora de la palabra, yo no voy a filtrar lo que la Biblia dice, así que si te estás sintiendo ofendido, bienvenido al lugar en donde te vamos a ofender con toda la amabilidad posible. Amén. Porque yo prefiero que tú te sientas ofendido hoy por la palabra a que te sientas achicharrado mañana más tarde por el infierno eterno. Amén. Tercera cuestión, y esto es lo que más me encanta de la enseñanza del día de hoy.
Es lo que más me encanta de la enseñanza del día de hoy. La gracia de Dios alcanza para todos. La gracia de Dios alcanza para todos. Y estoy seguro que lo que te voy a decir ahora, probablemente, estoy seguro que muy pocos aquí lo han escuchado. Seguramente vas a pensar de que lo que te estoy a punto de decir es que a pesar de que Jesús sabía, porque Jesús sabía que lo iban a traicionar, ¿no? Él en un momento dado dice: yo los escogí a ustedes, y a todos los que yo escogí, entre todos los que yo escogí, uno es diablo. Él sabía. Y aún así lo invitó a ser parte de sus amigos, de su círculo cercano, de su círculo íntimo. Dios sabía, Jesús sabía. Y aún así lo eligió, aún así lo llamó, siendo un traidor. Pero eso lo sabías, eso tú lo sabías. Lo que tú no sabías es de dónde venía Judas. Judas en hebreo se pronuncia Judá Iscariot. Judá Iscariot, ¿no? Judas Iscariote, lo traducen en el latín. Judas Iscariote, Judá Iscariot, ¿no? ¿Qué quiere decir Iscariot? Shikariot viene de una palabra Shikariot. Entonces muchos eruditos concuerdan en que Judas en su vida pasada había sido un sicario. Esta palabra Shikariot viene de una palabra más pequeña todavía, que es Shika, que en hebreo quiere decir una daga muy pequeña, que en la cultura hebrea la denominaron así o sea, cogieron esta raíz Shika de esta daga hebrea para describir a los sicarios, porque en esa época los sicarios andaban con túnicas, la daga era fácil de esconder, y cuando estaban en la multitud ellos podían fácilmente apuñalar a la víctima. Judas era un asesino. La Biblia no lo dice, pero muy probablemente era un asesino. Tenemos muy buenas razones del hebreo bíblico para pensar en esto. Además, haría mucho sentido que fuera él justamente a quienes los enemigos de Jesús contactaran para asesinar al maestro. Probablemente alguien de su círculo pasado, no lo sé, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí sabemos y de lo que estamos completamente seguros, que ni siquiera las manos asesinas, esas manos derramadoras de sangre, pudieron ir tan lejos de modo que la gracia de Dios no lo alcanzara. Porque aún con ese trasfondo, el Señor Jesucristo lo invita a ser parte de su proyecto, de su gente de confianza, de sus hermanos. Como decía el salmista, ¿no? Jesús lo llamó a él hombre de mi paz, a un asesino en quien yo confiaba, le dice, a un sicario, el que de mi pan comía. Y esto nos tiene que recordar, amada iglesia, que la gracia de Dios alcanza para todos. Así que no importa lo lejos que te sientas de Dios, no importa lo sucio que te sientas con respecto a Dios, no importa lo que hiciste o lo que te hicieron, lo cierto es que nada de eso puede superar la inmensa, la infinita gracia de Dios. Esa es la buena noticia. Efesios capítulo 2 verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y es lindo cuando prestamos lentamente atención a este versículo, porque mira, Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, y de pronto en el versículo 4 él hace un pero Dios. Esta palabra pero es tan importante, porque esta palabra está a punto de describir un cambio en las circunstancias, un cambio de situación. Nosotros estábamos destinados al fracaso, a la muerte eterna, estábamos perdidos, ya no había salvación, y de pronto se aparece un pero Dios, y luego dice que es rico en misericordia, y luego va a describir sus razones, ¿no? Él está a punto de decirle a la iglesia cuál es la razón de tanto amor, cuál es la razón de que Dios haya reconciliado al hombre con él.
Y Él dice, por su gran amor con que nos amó. Y esto es lindo porque nada tiene que ver con nosotros. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame. No hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios. Todo depende de Él. Todo es por su gran amor. Todo es por su infinita gracia. Y es por esa razón que Él continúa en el versículo 5 diciendo, aún nosotros estábamos muertos, pero Dios no esperó a que tú te arrepintieras. Dios no esperó a que tú cambiaras. Dios no esperó a que te pusieras bonito para Él. Él aún en medio de la inmundicia, ahí Él te estaba amando. Y entonces las razones del por qué Dios llega a reconciliar un hombre tan inmundo y tan lejos de Él consigo mismo están enfocadas, están restringidas únicamente a su rica misericordia y su gran amor. Nosotros no le dimos a Él ninguna razón para que nos amara, pero en la grandeza de su amor Él nos amó. Entonces la gracia de Dios alcanza para todos. Y quiero terminar con la siguiente pregunta. Según lo que hemos enseñado el día de hoy, ¿quién es Judas? Y tal vez la pregunta más concreta sea, ¿seré yo? ¿Seré yo el que tengo? ¿Cuántos tienen más de un año acá caminando con el Señor? ¿Cuántos tienen más de 2 años? Levanten las manos si tienes más de 2 años caminando con el Señor. Más de 5 años caminando con el Señor. Más de 10. Y si todavía tienes esos mismos pecadillos por ahí de hace 10 años, entonces ya sabes cómo se responde esta pregunta, ¿no? Segunda cosa, probablemente tú tienes la confesión verbal apropiada. ¿Cuántas veces hemos dicho, tú eres el Señor del universo, tú eres el Señor de mi vida? Pero ¿cómo tus actos están reflejando el señorío de Cristo? Porque sabes que si Él es tu Señor, tú no serías capaz ni de escoger tu propia ropa sin antes preguntarle a Él. No serías capaz de decidir con quién te vas a casar sin preguntarle a Él. No serías capaz de elegir en qué trabajo te mantienes o qué trabajo postulas sin preguntarle a Él. No serías capaz de saber ni lo que vas a desayunar el día de hoy sin preguntarle a Él. Porque eso es lo que hace un esclavo con respecto a su Señor. Espera órdenes. Espera órdenes. Entonces, si tú tienes la confesión verbal apropiada, pero tus actos no acompañan esa confesión verbal, entonces ya sabes cómo se contesta esta pregunta. Pero yo no quiero enfocarme en eso hoy. Yo quiero enfocarme en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios alcanza para todos. La buena noticia es que a pesar de que nosotros no le hayamos dado ninguna razón a Dios para que Él nos amara, aún así Él nos ama. Pero la mala noticia es que la decisión final depende de ti. Vamos a orar.